Buen día, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Fernando Murillo Arreola, estudiante de la Facultad de Químico-Farmacobiología, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La siguiente presentación corresponde a la asignatura de Microbiología 2, asignatura a cargo de la profesora Carla Domínguez González. Como pueden observar, a lo largo de esta presentación vamos a hablar acerca de la tuberculosis pulmonar. Esta es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Sin embargo, dicha bacteria puede también atacar o afectar a otros órganos como lo son las meninges, los ganglios linfáticos, los riñones, los huesos, las articulaciones, la pleura, etc. Sin embargo, cuando ya hablamos de que uno de estos órganos se ve afectado por Mycobacterium tuberculosis, ya estamos hablando de una tuberculosis extrapulmonar. De hecho, aproximadamente en el 90% de los casos, los pulmones resultan ser los principales órganos afectados por esta bacteria. Entonces, no es muy frecuente que se tenga una tuberculosis extrapulmonar, aunque no está descartado para nada. Afortunadamente, esta enfermedad es curable y prevenible. ¿De qué manera me puedo contagiar yo de la tuberculosis? Bueno, de hecho es muy sencillo, pues el mecanismo más frecuente de transmisión es la vía aérea, ¿sí? Cuando un paciente es infectado por esta enfermedad, tose o estornuda, expulsa gotículas de fluid, ¿sí? Estas gotículas van a contener a la bacteria. Entonces, si tú te encuentras en contacto con esta persona infectada, pues inmediatamente estás expuesta, eres susceptible de contraer la enfermedad. Aunque el sector más vulnerable reside en personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en el caso de personas que presentan la infección por el VIH, que tienen malnutrición o diabetes, aunque en general los niños menores de 5 años son los más vulnerables ante esta enfermedad y donde se presentan casos de manera más frecuente. Bien, hablemos ahora de la historia de esta enfermedad, que en lo particular me resulta muy interesante, ya que para empezar, a la tuberculosis antes se le conocía como tisis, consunción y plaga blanca. Pero bueno, los hallazgos más antiguos de la afectación humana por tuberculosis fueron descubiertos en momias pertenecientes a la predinastía egipcia y en restos humanos ubicados en Suecia e Italia que datan del periodo neolítico. Por varios años se consideraba que el Mycobacterium tuberculosis había evolucionado a partir del Mycobacterium bovis, mediante la adaptación del patógeno animal al huésped humano. Nuevas teorías establecen que los miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis habrían evolucionado a partir de un ancestro en común. Y de hecho, pues estudios más recientes nos sugieren que el género Mycobacterium apareció hace 150 millones de años hasta hacerse contemporáneo a los homínidos, aunque de hecho también esta investigación nos sugiere que el actual complejo Mycobacterium tuberculosis existe desde hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, con evolución paralela a la del Homo sapiens, lo que quiere decir que esta bacteria ha evolucionado con nosotros.
Otra cosa importante es que la progresión y transmisión como patología de esta enfermedad deriva de la urbanización de las comunidades humanas. Sin embargo, fue Hipócrates quien comenzó a realizar las primeras investigaciones de la tuberculosis, describiéndola como una enfermedad crónica caracterizada por tos frecuente y persistente, expectoraciones productivas, sudoración y fiebre constante. De hecho, Hipócrates también afirmaba que esta enfermedad se contraía por herencia, lo cual hoy en día sabemos es totalmente erróneo. Y a pesar de que hubo contradicciones en contra de esta afirmación, por mucho tiempo se continuó creyendo en que esta enfermedad se podía contraer por cuestiones hereditarias. Durante la Edad Media se creía que a través del denominado toque real, las monarquías europeas poseían poderes sobrenaturales capaces de curar a las personas enfermas, lo cual es algo que hoy en día, desde el punto de vista científico, es totalmente imposible. Y realmente durante la Edad Media no sucedió algo trascendente con la tuberculosis. Sin embargo, pues es algo interesante de saber. Bueno, habiendo dicho esto, pasamos ahora al Renacimiento, donde en Europa la epidemia de la tuberculosis inició alrededor del siglo XVII, alcanzando su máximo apogeo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Justamente en el siglo XIX, el francés René Laennec, él elaboró un instrumento cónico de madera al que denominó estetoscopio, y con ayuda de este instrumento él logró describir una serie de enfermedades torácicas, particularmente la tuberculosis. Pero la historia de la tuberculosis tuvo un giro dramático el 24 de marzo de 1882, cuando Robert Koch presentó sus estudios a la comunidad científica de Berlín y expresó haber identificado el agente causal de la tuberculosis. De hecho, un dato curioso que me gustaría compartir con ustedes, aunque probablemente ya lo conozcan, es que actualmente en el mundo, cada 24 de marzo se conmemora a esta enfermedad, a la tuberculosis, para crear conciencia en las personas de el daño que ha generado dicha enfermedad en tantos aspectos, y de esta manera pues seguir con las recomendaciones sugeridas por las autoridades. Bueno, Koch en sus estudios describió la tinción, aislamiento, cultivo del bacilo y reproducción de la enfermedad a través de la inoculación del bacilo en animales de experimentación, demostrando mediante esta secuencia experimental que este organismo era el ente causante de la tuberculosis, algo que revolucionó totalmente las investigaciones acerca de la tuberculosis. Koch encontró al agente causal, algo increíble. Bueno, hablemos ahora de los sanatorios, que realmente fueron de gran apoyo en la lucha contra la tuberculosis en aquellas épocas. Pues en la segunda mitad del siglo XIX se consideraba que el aire fresco y una adecuada alimentación tenían un efecto terapéutico sobre los pacientes tuberculosos. Basado en este concepto, nace en 1859 el primer sanatorio en la región montañosa de Silesia, y posteriormente surgen muchos otros alrededor del mundo. Los sanatorios fueron muy importantes y contribuyeron demasiado, principalmente por el hecho de que aislaban a los pacientes infectados por tuberculosis. De esta manera, pues la transmisión o los contagios
se fueron reduciendo drásticamente, ya que pues aislaban a los pacientes del resto de la sociedad. Aunque el desarrollo de los primeros antibióticos efectivos contra la tuberculosis después de la Segunda Guerra Mundial posibilitó a los pacientes medicarse y recuperarse en sus propios hogares, lo cual pues debilitó en gran medida la importancia de los diversos sanatorios, lo que motivó a sus cierres. Ahora pasemos a hablar del tratamiento. Pues a principios del siglo XX, dos científicos franceses, del Instituto Pasteur, el médico Albert Calmet y el veterinario Camille Guérin, comenzaron sus investigaciones para la elaboración de una vacuna antituberculosa, vacuna que conocemos con el nombre del BCG y que hasta la fecha sigue siendo muy efectiva. Ellos, al descubrir un medio de cultivo capaz de reducir la virulencia del microorganismo, decidieron trabajar en una cepa de Mycobacterium bovis, obteniendo a través de más de 200 pasajes en cultivos una variante atenuada, la cual fue denominada posteriormente como bacilo de Calmette-Guerin o BSG. En 1921 iniciaron los primeros ensayos de esta vacuna en personas adultas e infantes, notificándose su seguridad en la población humana. Posteriormente, en el año de 1944, Selman Waksman y sus colaboradores anunciaron el aislamiento del primer antibiótico frente a la tuberculosis, la streptomicina. Después, en 1952, se descubrió la isoniazida, un antibiótico de mayor actividad que la streptomicina, la cual revolucionó la terapia antituberculosa, y posteriormente siguieron surgiendo más antibióticos para el tratamiento de la tuberculosis. Y bueno, la OMS tiene previsto erradicar esta enfermedad para el año 2035. Cosa que esperemos que se pueda lograr. Bueno, ahora hablemos del género de esta bacteria, Mycobacterium. Este es un género de varias especies pertenecientes a la familia Mycobacteriaceae, que se caracteriza por contener ácidos micólicos en su pared. Algunas de ellas son patógenas del ser humano, otras son oportunistas, y un tercer grupo lo forman las especies aprobias, que pueden ser parte de la flora nativa de algunas regiones, pero no causan alteraciones. La mayoría de las especies son de crecimiento lento, pues se necesitan semanas de incubación para observar las colonias. Otras son de crecimiento rápido y las colonias se forman en unos cuantos días. Algunas de estas especies pueden producir un pigmento color amarillo, bien sea por acción de la luz o bien por la incubación en oscuridad. Estas bacterias son bacilos aerobios que no forman esporas, son gram positivos, pero la tinción gram no es la tinción adecuada para identificarlos, ya que presentan la característica de ser ácido alcohol resistentes. Esta familia incluye al género Mycobacterium con más de 50 especies. De estas son patógenas Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium eium intracelular, Mycobacterium leprae y otras micobacterias. Sin embargo, existen especies no patógenas para el ser humano, como lo son Mycobacterium gordonae y Mycobacterium Slay. La pared de estas bacterias está conformada por tres capas, en las cuales se encuentran los ácidos micólicos, la cera D, que es un grupo de peptidoglucolípidos ligados por uniones covalentes, glucolipoproteínas, la trealosa 6,6 dimicolato, sulfátidos y micósidos. En general, el 60% del total de los componentes son lípidos. De hecho, este género es tan importante
que se estudia en la subrama de la microbiología llamada micobacteriología. Entonces, pues bueno, esta es una especie realmente importante para nosotros. Aquí tenemos una imagen de cómo se encuentra conformada la composición de la pared de estas bacterias, y podemos observar también algunas de las características que ya les he mencionado. En esta tabla podemos observar algunas de las especies de mayor importancia. Tenemos también imágenes de, fotografías de tinciones de las diferentes especies, pues para su identificación. Bueno, ya que hablamos del género, ya que sabemos lo que es la tuberculosis, podemos entrar de lleno y hablar un poquito más a fondo de lo que es esta enfermedad. Como les había comentado en un inicio, esta enfermedad se manifiesta en los pulmones en el 90% de los casos, el sistema nervioso central en un 6%, el aparato digestivo en un 2% y otras localizaciones en un 2%. El tiempo de incubación desde la introducción del bacilo hasta la reactividad manifestada por la prueba de tuberculina es de 2 a 4 semanas en promedio, pero puede ser de varios meses. Y observamos el mecanismo de transmisión. Podemos observar los bacilos dentro de las gotículas, algo de lo que ya habíamos hablado. Bueno, hablemos de la tuberculosis pulmonar primaria, en donde pues aparecen los síntomas. Bueno, esta tuberculosis pulmonar primaria, aquí encontramos pues las lesiones que se producen por la colonización del bacilo en los pulmones, lo que da lugar a una neumonitis, y la diseminación del agente a los nódulos linfáticos del hilio pulmonar, junto con el desarrollo de un nódulo denominado de Gone, que en conjunto constituyen el complejo primario. En este estadio de evolución, el paciente tiene fiebre, que se presenta por las tardes o las noches, anorexia, astenia y diaforesis vespertina, además de también presentar debilidad, disnea, pérdida de peso, tos productiva con esputo purulento, mucosanguinolento o sanguinolento. Y bueno, en esta imagen también de la esquina inferior derecha podemos observar esas cavidades que produce en los pulmones. Otra cosa también importante es que se puede presentar una tuberculosis secundaria, pues aunque es más frecuente la resolución espontánea, la diseminación por vía hemática. Esto pues es más frecuente en niños. Esta puede conducir a la forma miliar, que es lo que les comentaba, y esta genera pequeñas lesiones muy numerosas en ambos pulmones, llamadas miliares, por la apariencia de semillas de mijo. Vendría siendo lo que acabo de comentar, la tuberculosis primaria. Sin embargo, también contamos con una tuberculosis de reactivación. En la gran mayoría de los casos se trata de una reactivación de los focos primarios de la infancia que quedaron en los cilios pulmonares, de donde se genera una proliferación del bacilo propiciada por una baja en la respuesta inmune. Aquí, se producen lesiones pulmonares que se manifiestan por tos crónica, pérdida de peso, palidez, frecuentemente esputo y en algunas ocasiones hemoptisis, y
es habitual el desarrollo de cavidades en pulmones, como la imagen que les había mostrado anteriormente. Puede presentar también complicaciones tempranas. En estas se incluye el derrame pleural, meningoencefalitis, linfadenitis periférica. Las tardías son tuberculosis ósea, renal, cutánea, peritoneal, ocular, genital, entre otras menos frecuentes. Y ahí podemos observar una imagen de unos pobres pulmones enfermos. Hablemos de algo también muy interesante, lo cual es la patogenia, en donde pues hablaremos de cómo actúa esta enfermedad. Tenemos un esquema, ¿sí?, que sigue pues, que inicia con la inhalación de los bacilos. Estos van a llegar a los bronquios y alvéolos, y posteriormente tendremos la primoinfección, donde los bacilos tuberculosos se van a multiplicar. Los macrófagos serán atraídos por la respuesta del huésped con factores quimiotácticos y la proteína quimiotáctica de monocitos. También se atraen linfocitos T. Mediante la interleucina 8, los bacilos entrarán en los macrófagos, donde se multiplicarán y van a sobrevivir gracias al factor cordón. De hecho, tenemos también ahí una imagen de este fenómeno, de este mecanismo del factor cordón, que es una herramienta la cual se recurre en muchas ocasiones. Es un mecanismo increíble, de verdad. Este factor cordón va a permitir el desarrollo del organismo en agregados laterales parecidos a cuerdas y que tiene actividades relacionadas con la virulencia. Luego, los macrófagos no activados van a fagocitar las micobacterias, pero no controlan la infección. Los bacilos pues van a destruir a los macrófagos infectados. Estos se van a liberar al espacio extracelular, donde nuevamente serán fagocitados, y durante estos ciclos se diseminan de forma directa a los linfáticos, en particular a ganglios mediastinales e iliares, Y los bacilos que escapan de los nódulos linfáticos se pueden diseminar por vía hemática a todos los órganos. Las lesiones características, lesiones tisulares de esta enfermedad son los tubérculos, que son granulomas, los cuales se forman ante el estímulo del factor cordón. ¿Sí? Entonces, de forma general se llegaría hasta la formación de tubérculos, aunque pues realmente esto puede seguir y es incluso más extenso. Sin embargo, considero que entendamos en general hasta que se forman estas lesiones tan características. Y tenemos también los esquemas, tenemos imágenes que nos pueden explicar, o nos pueden hacer entender de mejor manera lo que les he estado explicando. Hablemos del diagnóstico. Realmente hay muchas técnicas, hay muchas maneras para llevar a cabo un diagnóstico de esta enfermedad. Pero eso ya dependerá del laboratorio, dependerá de las posibilidades, de los recursos, ¿no? Y creo yo que pues también depende de la condición del paciente, de cómo se haya o se esté desarrollando su caso. Sin embargo, la prueba más significativa, la más representativa para el diagnóstico de esta enfermedad, sin duda, es la baciloscopía con tinción de Sid-Nielsen.
Esta pues es muy efectiva y ha ayudado por mucho tiempo al diagnóstico de esta enfermedad. Eh, Aunque también hay técnicas como la inmunofluorescencia con rodamina auramina. Y algo importante es que pues siempre hay que hacer un cultivo, ya que en ocasiones, por mucha experiencia que se tenga, pudiera ser que uno dé por hecho que se trata de una Mycobacterium tuberculosis, porque coinciden los síntomas, por antecedentes, ¿no?, que nos dan indicios de que se trata de esta bacteria, pero pues algunas veces pudiera tratarse de saprobios que podrían interpretarse como tuberculosis. Entonces siempre es muy importante también realizar cultivos. Eh, Tengo aquí algunas imágenes, como pueden observar, de un medio de cultivo que es, bueno, hay varios medios, pero este es de los más adecuados. Y bueno, se trata del medio Longstein Jensen, el cual se encuentra hecho de o compuesto de fosfato monopotásico anhidro, sulfato de magnesio, citrato de magnesio, L-asparagina, glicerina bidestilada, agua destilada, huevos enteros y verde de malaquita al 2%, recién preparada, 20 mililitros. Y como podemos observar, en este crecen colonias muy bonitas de Mycobacterium tuberculosis. Estas son perleadas y además son colonias con bordes irregulares que contienen también una superficie cerebriforme. También podemos contar con la clasificación de Runio, que se encuentra conformada por 5 grupos: el grupo 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. De todos estos grupos, los más frecuentemente encontrados en infecciones humanas son los del grupo 0, que se encuentran conformados por Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis y Mycobacterium ulcerans. Y una característica que comparten estas especies del grupo 0 es que son de crecimiento lento. Tenemos más pruebas auxiliares, como lo es el caso de la PCR. Les digo, hay muchas técnicas, hay muchos métodos para el diagnóstico, pero bueno, no es el tema que me corresponde. Sin embargo, también considero que es importante saberlo. Pasemos a hablar de el tratamiento y prevención. Podemos hablar de que un tratamiento puede componerse por una primera fase, la cual es intensiva. Esta debe ser diaria con 4 fármacos. Una segunda fase, la cual debe ser intermitente con 2 medicamentos. Tratamientos directamente observados y estrictamente supervisados. En cuanto a antimicrobianos, pues hoy en día afortunadamente contamos con muchos. Tenemos aquí este esquema en donde se encuentran algunos de ellos. Estos son el etambutol, la rifampicina, la streptomicina, etcétera. Bueno, perdón, algo también a destacar es que se debe de llevar a cabo una evaluación del tratamiento, esta mediante criterios clínicos y bacteriológicos, con baciloscopía mensual y cultivos a los 3, 6, 9, 12 y 18 meses. Entonces es complicado librarse de la enfermedad, pero se puede. En cuanto a la prevención,
Pues bueno, tenemos la vacuna BCG, que es de aplicación intradérmica en la región deltoidea. No se presenta el padecimiento en 10 años y los jóvenes deben de aplicar una dosis de refuerzo. Se deben de aplicar más bien. Además de que, bueno, la nutrición y las condiciones saludables e higiénicas son factores de primer orden en la prevención de este padecimiento. Además, pues bueno, de la ya mencionada vacuna BCG. Pasemos ahora con lo que es la epidemiología. Algo que, bueno, abordaré de forma muy general. Bueno, esta es un padecimiento ubicuo. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra en todos los países del mundo, con mayor incidencia en los que se encuentran en vías de desarrollo. Es cosmopolita, los niños son más susceptibles y la infección se adquiere por inhalación. Los grupos de alto riesgo son las poblaciones marginadas, farmacodependientes, quienes viven en áreas endémicas de tuberculosis con bajo peso corporal, niños menores de 5 años y pacientes con gastrectomía, insuficiencia renal, diabetes, lesiones pulmonares preexistentes e inmunocomprometidos. Son pues las personas o el grupo de más alto riesgo. La tuberculosis es una enfermedad de enormes implicaciones individuales, familiares y comunitarias. Mata a los miembros productivos de la sociedad y de hecho se estima que cada segundo en el mundo una persona se infecta por tuberculosis. Un enfermo infecta de 10 a 15 personas en un solo año. Del 5 a 10% de los infectados desarrollarán la enfermedad en algún momento de sus vidas. 5 de cada 10 enfermos morirán en 5 años si no reciben tratamiento oportuno y adecuado. Y las personas con VIH tienen un riesgo de adquirir tuberculosis de hasta el 50%. Como podemos ver, pues son cifras bastante alarmantes, pero bueno, es una realidad. Finalmente tenemos la historia natural de esta enfermedad. Lo simplifiqué en un esquema en donde podemos observar el periodo prepatogénico, donde se ven incluidos los factores de riesgo. Tenemos al agente, ya lo conocemos, Mycobacterium tuberculosis, al huésped, el ser humano, y pues el ambiente. El periodo de incubación, ya habíamos hablado de ello, en promedio es de 2 a 4 semanas. La transmisión pues es por vía aérea por medio de las gotas de fluido. Tenemos la prevención primaria, la prevención secundaria y la terciaria. Y bueno, en cuanto al horizonte clínico, ya también tocamos esos puntos poquito más a detalle. La alteración tisular, los signos y los síntomas, la enfermedad, las secuelas y la muerte si no se trata a tiempo. Y pues también la recuperación, que se basa en la evaluación del tratamiento. Bueno, eso ha sido todo. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y pues yo me despido. Espero que se sigan cuidando y pues hasta luego.